La tabla periódica es el elemento más poderoso que tienen los químicos para organizar la información, la que se vuelve invaluable en su uso de predicción, ya que con ella se predicen muchas cosas sobre la conducta química. Ahora bien, cada elemento está representado por un símbolo químico de uno o más letras, derivado de su nombre del elemento en inglés o de otras lenguas. Un ejemplo de ello es la plata. Su símbolo es Ag. Su nombre original fue argento, que proviene del latín, o el plomo, que es Pb, que proviene del latín y es plumbum. Por encima del símbolo se encuentra el número atómico, que es la cantidad de protones que posee el núcleo del átomo. Por debajo del símbolo se encuentra el nombre completo del elemento y la masa atómica. La mayoría de los elementos son metales y se encuentran hacia la izquierda de la tabla. Estos son brillantes, son conductores de calor y de electricidad. En el caso de los no metales se encuentran en la parte superior derecha, por excepción del hidrógeno. Estos no son brillantes ni buenos conductores de electricidad. Existe una línea que divide a los no metales y a los metales, que tiene forma de escalera. Los elementos que se encuentran al lado son metaloides. Si ordenas los elementos por su número atómico, aparece una periodicidad. Un ejemplo de ello es un gas inerte, que aparece al lado de un elemento que reacciona fuertemente con el agua. A esto se le llama ley periódica. Y esta es la base para organizarse en columnas, las cuales poseen similares propiedades químicas. Esto sucede porque poseen similares configuraciones de electrones de valencia, o la electronegatividad, que es la fuerza de atracción de un átomo sobre otros electrones. Aquí es donde viene la ionización, que es la carga de cuando un átomo neutro gana o pierde electrones. Hay 7 filas horizontales. Estas filas son denominadas periodos. Cada fila o periodo corresponde a un nivel de energía distinto, ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son metales alcalinos y metales alcalinos térreos, en donde las órbitas S en la parte externa del átomo están completas. En la parte derecha del bloque existen 6 columnas. Estas son denominadas órbitas P, que solamente los gases nobles son quienes logran completar en su capa externa todos sus electrones. En medio existen 10 columnas, en donde son los metales de transición. En estos elementos las órbitas D están siendo completadas. En los asteriscos nos llevan a la parte inferior, en donde están los metales de transición internos, ya sean lantánidos o actínidos, con las órbitas F. Así todo esto nos puede ayudar a llegar a los números cuánticos, que son el valor numérico relacionado con las características de los electrones que se encuentran rodeando al núcleo de los átomos, que con las órbitas nos permite saber qué forma tienen, como las S, que entonces su forma es circular. Ahora, en la parte superior, donde se enumeran los grupos, a lo largo de los años la tabla se ha organizado de diferentes maneras, ya sea con números romanos, letras o números enteros. Pero la UPAC fue quien numeró estos grupos tan solo por números del 1 al 18, sin A ni B. A mediados de 1800 tan solo había 70 elementos conocidos. Poco a poco se fueron acordando ideas de organización hasta que Dmitri Mendeleev desarrolla la tabla periódica en 1869, cuando enumera los elementos según su masa atómica. Después, Johann von Meyer en Alemania publica algo así, un sistema similar, pero todo esto es gracias a Mendeleev, en donde propone espacios vacíos para nuevos elementos, como Ecarium, que a final de cuentas terminó siendo Garium, o Eka-silicio, que terminó siendo germanio. Por último, Moseley prueba que los elementos es más significativo ordenarlos por número atómico que por masa. Estos van de menor a mayor, y hasta el momento se sigue investigando la tabla periódica. Aún se esperan muchos más descubrimientos y que la tabla periódica se siga agrandando.